tardes a todos los estudiantes de maestría de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Vamos a analizar conjuntamente con ellos el habeas corpus bajo la suspensión de garantías. Existe una opinión consultiva de 1987 con referencia a una opinión que requería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con referencia a la protección judicial, ese artículo 25.1 de la Convención Americana, el artículo 7.6 con referencia a la libertad individual. Querían una consulta con referencia al artículo 27.2 que trata sobre la suspensión de las garantías fundamentales. Vamos a analizar este tema en base al artículo 55 de la Constitución Política de Panamá, conjuntamente con el artículo 23 que trata sobre el habeas corpus. ¿Con quién iniciamos el día de hoy? Dice su nombre, por favor. Sí, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Armando Aparicio. Sobre el habeas corpus bajo suspensión de garantías, mi análisis es que este habeas corpus nos sirve para tener conocimiento en que cualquier persona tiene derecho a esta figura en caso que autoridades, al hacer alguna detención, desean abusar de su poder como autoridad. Y lo que se busca es proteger el estado mental y físico, ya que uno sabe que está en peligro su vida estando detenido. Es importante recalcar que esta situación de velar por la seguridad propia o salvaguardar su propia vida es una situación catalogada por los expertos como situación de emergencia, y que muchas veces, aunque hay estado de derecho, esta situación de estado de derecho no es respetada. El habeas corpus puede ser solicitado a nombre propio o de otra persona, es lo que menciona lo estudiado, y comparado con el artículo 23 de la Constitución panameña es similar. El artículo 23 de la Constitución panameña menciona que todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la ley será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante la acción de habeas corpus, que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable. El habeas corpus es una garantía fundamental y no debe ser desaparecida, ya que es primordial proteger la seguridad del desprotegido contra los abusos de autoridad. Haciendo comparación también, a ver el artículo 50 de la Constitución panameña, en la lectura, donde la Comisión Internacional de Derechos Humanos solicita opinión a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Es esencial que los derechos a la libertad personal de un particular, deberá cederse a la aplicación de una ley pública ante un juez para la solución de su situación. Por ejemplo, el artículo 50 menciona cuando la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social resultaren en conflicto los derechos de particulares. La necesidad reconocida por la misma ley, el interés privado deberá cederse al interés público. La Corte Internacional de Derechos Humanos menciona que cuando los estados estén declarados de emergencia y se suspendan las garantías en cuanto a intereses particulares, las garantías no deben suspender porque atentaría contra los derechos esenciales de las personas. Es por eso que en Panamá, ahorita, como estábamos en un estado de emergencia con lo de la pandemia, esto no sería motivo para suspender el habeas corpus, ya que si alguna autoridad detuviera a un particular, ya sea por motivo de horario de toque queda u otra acción diferente, la Constitución menciona que no puede estar detenido más de 24 horas. Y si no se me ha puesto a una autoridad competente, entonces hay una amenaza contra mi libertad corporal, puedo entonces solicitar el habeas corpus, para así no se me viole ese derecho y obtener mi libertad. Cabe mencionar también, profesor, que el artículo 55 de nuestra Constitución menciona que en caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia
toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución. Entre ellos está el 23, que habla sobre habeas corpus. Esto sería mi aporte, profesor. Muy bien, Aparicio. El señor Víctor Alcázar. Buenas tardes, profesor. Hoy me perdonan la indumentaria, pero es que salí en corredera, estaba haciendo un trabajito muy especial aquí en mi casa, trabajando con carpintería, y por eso en el momento cuando me encuentran a las 2:05. Bien, el compañero ha mencionado cosas muy puntuales en relación con el habeas corpus, que para mí es una medida de protección que tenemos todos los ciudadanos dentro de un Estado de Derecho para solicitar la libertad inmediata si somos detenidos en violación de de algunas garantías o preceptos constitucionales también. En ese sentido, nosotros vamos a enfocarnos directamente en la situación que vivimos aquí en Panamá. Aquí en Panamá, por motivos de la pandemia, se nos han restringido mediante un decreto presidencial, un decreto ejecutivo, amparado en una ley que no es más que la ley de comercio o la ley de contrataciones públicas, el artículo 79 específicamente. Y menciono esto porque, si bien es cierto que ese artículo habla de compras de urgencia, necesidades que se tengan en un momento dado, como el que estamos viviendo, eso no implica que ese artículo promueva o dicte o dictamine que nosotros tenemos que ser restringidos en nuestras garantías fundamentales. Se dice que no deben ser suspendidas el habeas corpus dentro de este estado de emergencia. Nótese que digo emergencia, no urgencia, como reza el artículo 55 de nuestra Constitución. Son dos cosas muy distintas. La emergencia es compras de emergencia porque estamos en pandemia y necesitamos robarnos todo lo que sea posible aprovechando la situación, pero no restringiendo las garantías fundamentales que tenemos como ciudadanos. Bien, ahora vamos a mencionar el artículo 50, lo que dice la Constitución. El artículo 50 habla muy bien clarito, como lo mencionó el compañero, es decir, el interés privado tiene que ceder ante el interés público. ¿Qué significa eso? Que si estamos en un estado de emergencia, y yo vuelvo a repetir emergencia, que no es urgencia, para suspenderme garantía, ¿qué significa eso? Que en un momento dado se necesita, por razones de interés social o salud pública, llegar y apropiarme. El Estado apropiarse de un bien que es privado. Definitivamente, la persona tiene su título de propiedad, tiene todos los derechos sobre ese bien, pero por el interés social, ahí es donde priva el interés social sobre el interés privado. No implica eso de que el artículo se esté tomando en consideración para la suspensión de nuestras garantías, porque, como lo dice el artículo 55, total o parcialmente, pero el Estado panameño en ningún momento, en la actual situación que estamos viviendo, se ha amparado en ese artículo. Cuando se habla de estado de urgencia por guerra, no mencionan una pandemia como la que estamos viviendo, pero aunque no lo dice el artículo, no lo menciona ahí, podría considerarse dentro, pero ellos no lo consideraron de esa manera. Bien, nosotros hemos leído el artículo. Yo tengo por aquí a mano un artículo que escribió el profesor Carlos Gómez y fue publicado en el diario La Crítica, si mal no recuerdo, el 10 de julio del 2020, está fresquecito, en donde él le presenta una serie de consideraciones ante, es decir, la pandemia que estamos viviendo en relación con todo lo actuado por el gobierno. Y para mi punto de vista,
Luego yo he llegado a la conclusión de que estamos viviendo en un estado donde se nos están violentando todas las garantías y derechos fundamentales, el libre tránsito, el derecho a todo, de una manera ilegal, de una manera inconstitucional, porque no está fundamentado eso dentro de la Constitución. El compañero anterior también habló con relación a que si yo soy detenido, hoy en día, miren, lo que está es la persona que entre comillas, viola un toque de queda, lo llevan a un juzgado de paz. Yo como futuro abogado, yo me negaría a pagar esa multa. Me negaría a trabajar, a prestar el servicio comunitario, porque no hay un amparo legal para que a mí me multen en la actualidad ante una situación semejante. Ese es mi parecer, mi punto de vista, y muchas gracias. Muy bien, señor Víctor. La joven Denise. Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Analizando el tema de el habeas corpus en estado de emergencia, citando directamente el artículo que estamos analizando, habla directamente sobre la suspensión de garantías, especialmente del habeas corpus. Para ello debemos remitirnos a los derechos consagrados en la Corte Americana de Derechos Humanos, el artículo 7, donde marca la libertad personal como garantía fundamental indispensable, y el artículo 27 de dicha convención, que dicta que aunque haya un estado de urgencia o emergencia, no podrán eliminarse ni suspenderse las garantías fundamentales ni los derechos consagrados en la misma. Ok, directamente en Panamá, tocando el artículo 55, podemos ver que el mismo enmarca que el Estado de Panamá, en este caso el Ejecutivo, puede suspender nuestras garantías fundamentales, citando varios artículos de la Constitución. Entre uno de estos es el artículo sobre el habeas corpus, el artículo 23. Dirigiéndonos hacia la Corte Americana de Derechos Humanos, es violatoria a un debido proceso, ya que las garantías que ellos consideran fundamentales para la legalización de una aprehensión, como lo es el habeas corpus, no puede suspenderse ni temporal, ni parcial, ni totalmente. Se hizo en el 87 una opinión consultativa acerca del tema del habeas corpus en estado de emergencia u urgencia. En este caso, la Corte dictaminó que el Estado, que somos partes dentro de la Convención Americana, no podemos suspender una garantía tan importante como lo es el habeas corpus, ya que con ella se legaliza el modo de aprehensión de una persona en determinado momento que la detienen. ¿Validada en qué? Porque gracias a la suspensión de este habeas corpus en países como Venezuela, Argentina, por citar algunos, se ha dado la conmoción de lograr que al detener a una persona ilegalmente, presentándole por qué fue detenida en el tiempo correspondiente que dicta la ley, y al negarle el derecho a tomar una acción por medio de una persona u abogado para lograr su libertad, ellos han desaparecido. Entonces entran en disputas sobre la desaparición forzosa de las personas, casos como el de Millacura, que se dio en la Corte Suprema de Justicia de desaparición forzosa. En Venezuela han habido muchos casos también de desaparición forzada, y directamente enlazados con también gobiernos que trabajan bajo bases militares, ya que intentan tomar a las personas particulares dentro de su concepción militar y evitar el uso del habeas corpus. La Convención Americana ha sido muy clara que en ningún aspecto, en ningún parámetro es permitido la suspensión de un derecho fundamental, en este caso el de la aprehensión. ¿Por qué? Por el ejercicio que ejerce el habeas corpus, el ejercicio que hace evitar la violación de otros derechos fundamentales de la persona, porque no solo es el que tenga derecho a buscar un abogado o a tratar de ser libre, sino la violación de tanto su derecho de libertad y otros derechos que están estipulados en el artículo 7 de la Convención Americana. En Panamá, con estado de urgencia, personalmente hemos visto casos de que apenas se dictó la pandemia, habían personas que estaban detenidas, entonces las 24 horas de detención se extendían gracias a que las audiencias eran orales. Eso es un tema que tenemos nosotros que trabajar, porque la Corte ha sancionado a muchos países y necesitamos entender
y sobrellevar nuestra Constitución, como lo indica el artículo 4 de nuestra Constitución, sobre regir sobre las normatizaciones o normativas internacionales en conjunto con nuestra Constitución y leyes posteriores. Gracias. Muy bien, la señorita Maite. Buenas tardes, profesor y compañeros. En cuanto al artículo, mi resumen, podría decir que el habeas corpus es un procedimiento que tiene como fin remediar rápidamente la detención ilegal de un ciudadano. El habeas corpus también protege a las personas de hacerse daño a sí mismas o de ser dañadas por el sistema judicial. Nuestra legislación regula la institución del habeas corpus como una acción y se encuentra recogida en nuestra Constitución política en el artículo 23 y en el título segundo del libro cuarto del Código Judicial. Cabe precisar que el habeas corpus es una garantía de la libertad y que se trata de una acción que culmina o se extingue con el objeto propuesto, es decir, lograda la pretensión de la libertad. No debemos olvidar que el Estado tiene la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos y de garantizarlo. Por esta razón, el Estado debe tomar los recaudos necesarios para asegurarse que las medidas de emergencia no afecten arbitraria, desproporcional e incompatiblemente las normas internacionales, los derechos y las libertades fundamentales. Gracias. Muy bien, el estudiante Rogelio Castel. Rogelio. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rogelio Castel. Bueno, en cuanto al tema que nos atañe, buscando ciertas normas y literatura, pude observar que el estado de emergencia lo que hace es que restringe el goce y libertad del ejercicio de las garantías constitucionales. Ese es por un lado. Y el otro, el estado de urgencia, lo que busca es suspender, o sea, levanta o detiene en su totalidad la garantía constitucional. Eso es lo que. Entonces, sabemos que la suspensión no es más que cuando el Estado, a través del órgano ejecutivo, mediante el Consejo de Gabinete, decretan la suspensión de los derechos constitucionales, siempre y cuando sea avalado por el órgano legislativo, ¿ya? Entonces, yo considero que la suspensión del habeas corpus, como dijo el compañero, el habeas corpus no es más que mostrar el cuerpo de la persona detenida ante las autoridades competentes para ver si la detención es legal o ilegal, ¿ya? Pero entonces lo que vemos en la figura de la suspensión del estado de urgencia es que los estados, prácticamente esa figura, la han utilizado para hacer golpe de estado. Podemos ver los casos que mencionaron los compañeros, como el caso de Chile, que se dio desde 1973 hasta el 84 en Francia, y nuestra situación que tuvimos bajo una dictadura 21 años. O sea, ese es prácticamente el parámetro que yo veo, que se utiliza la suspensión de la habeas corpus. A mi juicio, a mí me parece que el problema consiste en que las organizaciones internacionales no han dicho cuáles son de manera exhaustiva, cuáles son los derechos que pueden suspenderse o pueden restringirse. Me parece que deja al arbitrio de los estados, cuando crean sus constituciones, poner de manera explícita las suspensiones en los estados de urgencia, qué derechos se van a suspender.
Eso me parece que es una problemática ahí. Y la otra es que en base al tema de las opiniones consultivas, me parece que como es una asesoría solamente, no obliga a los estados a tomar en cuenta la opinión vertida por la Constitución, ¿ya? Entonces, a eso, y por eso es que yo creo que se dan los problemas de la suspensión de los derechos o las garantías constitucionales en los países. Ese es mi opinión. Muy bien, señor Rogelio. El joven estudiante José Escudero. El joven Escudero no tiene audio. Muy buenas tardes, compañeros, profesor. Aquí de su compañero José Escudero, concerniente al análisis que hemos hecho con respecto al habeas corpus bajo la suspensión de las garantías y frente al artículo 50 y 55 de nuestra Constitución con respecto también a la opinión consultiva que realizó la Corte Suprema, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a solicitud de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Bien, yo debo empezar, como han dicho mis compañeros, en efecto, el estado de urgencia que habla nuestra Carta Magna en nuestro artículo 55, si nos ponemos a ver qué es estado de urgencia y estado de emergencia, a mi concepto son dos cosas totalmente distintas, pero vamos a verlo cómo lo ve nuestro país en la actualidad. En la actualidad, en nuestro país se ve el estado de emergencia de la misma manera como se ve el estado de urgencia. Algunas personas dicen que deben de suspenderse todas las garantías constitucionales de la cual habla el artículo 55 de la Constitución. Pero vamos a ver algo con respecto a esto. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, estableció a través de una resolución de gabinete del 11 resolución de gabinete número 11 del 13 de marzo del 2020, estableció como estado de emergencia en la ciudad de Panamá por la situación que estaba ocurriendo con respecto a la pandemia, al COVID-19. Pero esa resolución solamente establece como la ley para esto, la ley 22 del 27 de junio del 2006, que es la ley de contrataciones públicas. Si no vamos a ver, la ley de contrataciones públicas no es una ley que establece realmente la suspensión de las garantías constitucionales en un caso de estado de emergencia. Solamente habla de cómo podrá adquirirse los insumos a través de las contrataciones públicas. Pero, si bien es cierto, el artículo 55 nos habla en una de las partes que se suspenden temporalmente o de modo parcial o total los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución. ¿Por qué? Cuando se establece un estado de urgencia. Ahora bien, como había dicho un momento, no, para mi concepto no es lo mismo un estado de emergencia que un estado de urgencia, pero en nuestro país se está tomando de manera similar. A estos estados de urgencia o de emergencia, como se tiene tomado en nuestro país, habla sobre cuando existe cuestiones de guerra, perturbación interna o amenaza de paz del orden público o de cualquier otra urgencia, ya sea que sea a través de la pandemia como se está dando. Ahora, la connotación no está en esto. La connotación está en si el habeas corpus, que es una acción que protege la libertad individual de una persona, puede solicitarse cuando esta persona pueda ser detenida. Puede hacerse o no puede hacerse. Se debe suspender o no se debe suspender. Este es el tema. El tema es que para tratar esto nosotros nos tenemos que ir al artículo 4 de la Constitución, que habla que la República de Panamá acatará las normas internacionales. Hay un documento expedido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se realizó una consulta respecto a la suspensión de las garantías fundamentales
en todos los países, cuando se solicita un estado de emergencia o un estado de urgencia, y en los países existe muchas veces abusos de parte de las autoridades, para poder suprimir estos abusos y evitarlo, la Corte Interamericana de Derecho dijo de que el artículo 27 en su punto 2 debe ser analizado y debe ser aplicado en base a la buena fe. No hacerlo como quien dice, bueno, ya está suspendida, esto, tú no tienes derecho a esto, así que lo vamos a quitar y tú vas a pagar esto porque yo te lo impongo en este momento. No, porque eso daría cabida a abusos, que es lo que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está tratando de evitar. Y para eso, entonces, la Corte determinó que en sus artículos 25.1 y 7.6, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos dice que no pueden suspenderse estos artículos en base al artículo 27.2 de la misma, porque esto constituye una garantía judicial indispensable para proteger los derechos a la libertad, y que tampoco puede suspenderse según la misma disposición. Como el habeas corpus es una medida para proteger la libertad individual, a nuestro concepto, independientemente de que estemos en un estado de emergencia o de urgencia, para llevar las cosas de manera adecuada, no deben suspenderse. ¿Por qué no deben de suspenderse? Porque esto pondría a las autoridades o al Poder Ejecutivo a poder disponer del arresto de una persona y fundar cualquier tipo de antecedente y poner que esta persona esté más de las 24 horas detenida, inclusive mucho más de los días que podemos establecer en nuestras normativas, para poder tenerlo apresado o detenido, cosa que no es correcto de acuerdo a un Estado de Derecho. Lo otro es que si se suspende el habeas corpus, no se permite asegurar la integridad personal de la persona detenida, valga la redundancia. El habeas corpus dice, si no hay una orden comprobada por un juez, esta persona podría llegar a estar mucho tiempo allí cuando se le estarían sus garantías fundamentales violentando, cuando no debe ser de esa manera. Y que el Poder Ejecutivo, en cuanto a sus funciones específicas como ejecutivo, estaría inmiscuyéndose con respecto al Poder Judicial, lo que estaría en contra de la separación de los poderes. Entonces, la Corte Interamericana de Derecho vio esto y dice, no puede hacerse de que el Poder Ejecutivo establezca la suspensión de las garantías y que el habeas corpus sea una de las garantías suspendidas, y que el Ejecutivo pueda tener pleno poder sobre una persona con respecto a la libertad individual. ¿Por qué? Porque esto violenta uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es la libertad individual. Así que a nuestro concepto, no deben de suspenderse ninguna de los derechos fundamentales que pueda tener un ciudadano, aún estando en estado de emergencia o estado de urgencia, como lo estamos actualmente con respecto al COVID-19. Esa es mi participación. Muchas gracias. En el segundo bloque estaremos analizando nuevamente el habeas corpus bajo suspensión de garantías, en base a la opinión consultiva que le realizara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con referencia al derecho de libertad individual. Nos vemos entonces ahora. Saludos.